Bueno, hoy traemos un tema bastante interesante que yo creo que de alguna forma todos tenemos que aportar a esta lista de las lecciones que nos ha dejado el COVID-19. Para esto, para hablar de este tema, tenemos al antropólogo social Bernardo Matías, que nos acompaña hoy. Muchísimas gracias, Bernardo, por acompañarnos. Saludo, un placer estar aquí de nuevo todos los viernes y saludamos a nuestros amigos televidentes. Bueno, pues el tema de hoy es un tema que a mí particularmente pues me interesa mucho porque de alguna forma yo creo que todos tenemos algunas reflexiones que nos ha dejado el COVID-19, pero vamos a comenzar por la que usted tiene por ahí que ya ha analizado para que nos comparta. Sí, yo quisiera compartir en el día de hoy una mirada más antropológica y sociológica y menos sanitaria, médica, porque no es mi área, la medicina. Porque frente al tema del COVID hay demasiadas miradas, informaciones, y a veces andamos alarmados con estos temas como si fuera por primera vez que la humanidad le ha tocado vivir estos fenómenos. Yo traje un gráfico donde presentamos, tomado de National Geographic, las 11 principales pandemias que ha sufrido la humanidad desde el año 165 hasta el 2021. Ahí están en pantalla, no la voy a presentar una por una por cuestiones de tiempo. Sí quiero enfatizar lo siguiente: las 11 principales pandemias han implicado alrededor de 406 millones de muertes. Y dentro de esos 406 millones de muertes, el COVID ha aportado 14 millones o 14.12 millones de fallecidos, lo que representa de ese total de las 11 principales pandemias un 3.48%. Así que el COVID En términos de letalidad, está en quinto lugar dentro de esa. Ha habido pandemias, por ejemplo, como la muerte negra o la peste bubónica, que los datos se mueven entre 75 y 200 millones de personas. Los registros no son tan rigurosos como en nuestra época. como lo tenemos Entonces, ahora, claro. pero sí hay algo importante. Cada una de esas pandemias han tenido lecciones para la humanidad, no aprendidas todavía para los seres humanos. Y con el COVID hay algunas lecciones nuevas, pero hay otras que son constantes Que se mantienen, que son lecciones que no se acaban en cada una de esas pandemias. Si tú te lees la novela de Albert Camus, La peste, en la medida que tú te vas desplazando por cada una de las páginas, crees que te están hablando del COVID. Y es otra pandemia que se generó, fue una epidemia específicamente, según está inspirada la obra, en una comunidad de Francia. Ahora, ¿cuáles son las lecciones que nos ha arrojado el COVID? Si nos da el tiempo, yo quiero compartir 11 lecciones, las cuales no son limitativas para más lecciones. Primera lección: el COVID nos autodescubre y reafirma una verdad, que los seres humanos cada vez más nos apartamos de esa verdad. Creemos que somos imprescindibles en el planeta, que somos imprescindibles frente a la naturaleza. Y la emergencia de un minúsculo órgano nos ha presentado cuán vulnerables somos frente a la propia naturaleza que estamos destruyendo. Cuando tú vas al Génesis, en el Génesis hay una noción de cuidado de la naturaleza. El ser humano entendió esa noción de cuidado como la noción de pertenencia, de propiedad, dominio y depredación. El COVID, como otras pandemias, nos está cobrando esa actitud depredadora del ser humano frente a la naturaleza y la falta de visión del cuidado en la naturaleza. Yo soy de lo que me inscribo de que el COVID no es
no es parte de una conspiración epidemiológica, sino que el COVID es el resultado de un daño a la naturaleza. Y que hay muchos virus que tienen posibilidad de coexistir en el mundo animal, pero el ser humano como huésped no resiste a alguno de esos virus. Nosotros estamos rodeados de virus por toda parte, pero el ser humano tiene la capacidad de asimilar muchos de esos virus, la capacidad inmunológica, pero frente a otros no la tenemos. Bueno, que ha sido el caso del COVID. Correcto, pero está de fondo eso, de cuál es el valor que tiene la naturaleza para nosotros, el cuidado de la naturaleza. Y eso combinado con el valor de la vida y la ansiosa voluntad de dominio, de poder y de control que tiene el ser humano. Una segunda lección. El COVID desvela, no desnuda, el drama de la tragedia de las desigualdades entre países y al interior de cada sociedad. Hay una noción falsa, desde mi punto de vista, de que el COVID nos afecta a todos por igual. Bueno, déjeme decirle que quizás nos afecta desde el punto de vista médico de manera similar, pero no ¿verdad? social. Pero no social, porque el lema, por ejemplo, del quédate en casa no era igual para todo el mundo. Y yo te pregunto, frente a ese lema de quédate en casa, ¿cómo se maneja el quédate en casa en una sociedad con alto índice de pobreza, con espacios limitados en las viviendas? De hacinamiento, de una alta densidad poblacional. Que el parte del día a día era a veces estar frente a la casa con el vecino. Ahorita voy a hablar un poquito más adelante de eso, de la noción del espacio, sí, del ser humano, o especialmente de los barrios, de las comunidades pobres. Es innegable que la pandemia trasciende a las clases sociales en términos biológicos, en términos de salud, nos afecta a todos, pero en términos social, no. Porque los que más mueren y se enferman en su vulnerabilidad son los más pobres, por un problema de acceso. ¿A dónde tienen que ir los pobres con COVID? A los hospitales. Y los hospitales públicos tienen poca capacidad resolutiva. ¿A dónde tiene que ir un pobre a tomarse la muestra? A los centros públicos con poca capacidad resolutiva. En ocasiones tienen que esperar muchos días para recibir los resultados de una prueba. En algunas ocasiones lo reciben rápido, en otras no. Hay mucha incertidumbre. Entonces, estamos en una misma arca, pero esto se parece como al Titanic. El Titanic, lo de mejor posición económica, estaban en los mejores lugares del barco. A los más pobres le tocaban la parte de abajo. Y encima de eso, en la repartición de los botes y los salvavidas, a los pobres no les tocaba botes. Eso pasa con esta pandemia, donde desnuda nueva vez el drama de las desigualdades. Y no solamente en términos sociales, sino entre países. También. El acceso a vacunas. El presidente Luis Abinader ha hablado en diversas ocasiones, por ejemplo, ha puesto muchos ejemplos el acceso a las vacunas. Cuando él estuvo en Andorra, en España, en Andorra, en Europa, fue muy enfático al referirse de esa desigualdad entre los países. Realmente, el COVID nos ha desnudado eso. La tercera lección, una pandemia es algo más que contar contagios, muertos y recuperados, es más que estadística. Vamos a una pausa y volvemos con ese tema. De acuerdo. Hablábamos de que la pandemia es más que estadísticas de muerte. Bernardo, ¿qué tiene que decir con relación a eso? Las pandemias y especialmente el COVID, que es lo que nos ha tocado vivir en este momento, revelan la fragilidad de nuestro mundo, el fracaso de los modelos económicos, sanitarios y de las propias instituciones. Nosotros
con la modernidad y posmodernidad nos ha tocado vivir modelos económicos donde están orientados al control de las fuerzas productivas y a generar riqueza sin tomar en cuenta los factores de relación armónica entre el ser humano y los modelos de producción económica. Nos develan el frágil esqueleto de las sociedades, donde un elemento pequeño, simple, hace sacudir el esqueleto de las sociedades humanas. Entonces, detrás de todo esto, de esta pandemia, hay un tema de crisis de humanidad. Y cuando hablo de humanidad no me refiero a humanismo, sino del ser humano como proyecto. Es un proyecto en crisis. Por eso a veces hay unas discusiones de algunos temas actuales, modernos, que yo a veces lo que planteo, digo, a mí más me preocupa dentro de esa discusión es cuál es el proyecto de ser humano que aspiramos a construir para el futuro. Si es el proyecto de ser humano que estamos construyendo en este momento, el proceso, la tendencia, el futuro que nos espera es el desastre y la extinción. Y el ser humano nosotros no hemos aprendido las lecciones con el COVID. Seguimos igualitos, por eso a veces había muchas discusiones de que íbamos a cambiar, que iba a haber una nueva humanidad. Nunca me compré ese cuento. ¿Por qué? Porque en la esencia de todo esto están los sistemas económicos y políticos que se han mantenido intactos y los valores que los mueven a esos sistemas. El caos del mundo urbano no iba a desaparecer por el COVID. Simplemente el retorno a la vida normal es el retorno al caos que momentáneamente vimos que no existía con los confinamientos. Pero la esencia del mundo urbano no ha sido tocado. Entonces los problemas esenciales de la humanidad siguen ahí. Cuarta lección. La pandemia encontró en América Latina un escenario propicio para la expansión rápida. Encontró la pista de despegue rápido. ¿Y cuál es ese escenario y esa pista? La alta informalidad de nuestra economía, la población que su vida depende, su subsistencia depende de la economía informal, es una población que no resiste el confinamiento, en realidad. La sobrepoblación urbana caracterizada por el hacinamiento que hablábamos hace unos minutos y la intensa densidad poblacional. El COVID es una enfermedad de espacio de intensa densidad poblacional y de flujo migratorio fuerte, intenso en las ciudades. Una quinta lección también, las precariedades de las infraestructuras hospitalarias de nuestros países y la incapacidad de los sistemas sanitarios para emprender mecanismos para la detección y control. No hemos visto un sistema sanitario más enfocado en los medicamentos y las vacunas y no en la trazabilidad para la detección temprana de los casos. El enfoque, el énfasis es vacúnate. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos con los casos que se han identificado como positivos? Bueno, se supone que antes de que existieran las vacunas era más pues el distanciamiento, las medidas que previenen el virus, que no son las vacunas. Ahora hemos como hecho una especie de cambio de ese discurso, ¿verdad? Ahora es como vacúnate, porque tenemos la vacuna ahí delante. Un tema que debe preocuparnos a todos y todas es la frágil autoridad sanitaria y científica de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. A mí realmente personalmente yo he sentido muy fuerte ese tema y lo he hasta somatizado como un grupo de científicos
que llevan años dedicados a la epidemiología de la OMS, plantea su visión sobre una tercera dosis. Y la opinión de 2 o 3 médicos que forman parte de la red vinculada al gobierno convencen a la población de que hay que hacerse una vacuna, vacunarse por tercera ocasión, con 2 vacunas con fórmulas moleculares diferentes. Y una parte de la población así lo ha creído, lo ha asumido, pero OMS, OPS, ha dado una opinión al respecto y no le han hecho caso, pero así ha sucedido en el mundo entero. Pónganse mascarilla, lávese la mano, distanciamiento social, establece la OMS como 3 elementos que han servido de control de todas las pandemias a lo largo de la historia: el aislamiento, confinamiento, higiene, control de contacto con los contagiados, elementos simples, básicos. Y la OMS no ha encontrado, tanto en la población como en los gobiernos, el apoyo. Eso refleja una crisis de liderazgo. Tú encontraste un presidente como Donald Trump, Boris Johnson, Bolsonaro y otros presidentes que hacían todo lo contrario a lo que OMS orientaba. Crisis de liderazgo, claro, en términos científicos y sanitarios. Ningún organismo ha mostrado capacidad para articular una estrategia internacional o universal. Entonces, ¿para qué existen esos organismos? Cuando hay una crisis mundial, se supone que los organismos deben ser liderar, efectivos, liderar. Y cada país ha administrado y manejado la pandemia en función de cómo internamente ven las cosas. Mientras un país está cerrando, otro está abriendo. Y viceversa. Mientras un país está flexibilizando, el otro está poniendo medidas fuertes. Pero en ese país donde se están poniendo medidas fuertes, resulta que el país que está abriendo permite que los que viven en esos países que están poniendo medidas fuertes entren sin problema. Es un tema de crisis, de coordinación, de sincronicidad en términos de políticas internacional. Lo que nos refleja es una fragmentación de las naciones, los intereses particulares de cada país por encima de lo planetario. Esa es una lección también muy, muy seria. La historia nos indica que los países latinoamericanos aprenden muy poco de sus crisis y la humanidad por igual. Una sexta lección. Las miradas que han predominado han sido esencialmente sanitaristas, estando ausente una visión holística, integral de la gestión de la salud. Está demostrado que las pandemias que son gestionadas con criterio epidemiológico y comunitario, integrando a la ciudadanía en la gestión, son mucho más efectivos los resultados. El COVID ha derrotado lo que se llama el modelo hospitalocéntrico de la intervención de la salud, de poner a los hospitales como el centro. Para controlar el COVID no se necesitan médicos. Lo que se necesitan son comunidades, ciudadanía organizada y dirigida por el ente rector, por los ayuntamientos, las distintas organizaciones de la sociedad. El médico tiene un papel importante, no en el control y la prevención, sino ya en el trato del enfermo. En el tratamiento. Exacto. Es muy importante, pero el control y la intervención y la prevención es esencialmente un elemento de cultura ciudadana, de intervención comunitaria. Y entonces ese enfoque sanitarista, hospitalocéntrico, ese enfoque médico es el que ha predominado. Evidentemente, porque ese es el gran negocio. Poner los hospitales como centro, la medicina como centro. Claro. Ese es el gran negocio que domina. En una coyuntura como esta, se hacen muchas personas ricas y millonarias en el mundo. Las últimas lecciones a mí me parecen, son las que más me atraen.
Y vamos vamos en un momento a seguir viendo cuáles son esas lecciones del COVID-19 cuando regresemos de la pausa. Hablemos de unas necesidades y lecciones que nos deja el COVID-19 que están relacionados con la libertad y esa necesidad de asociación que ha quedado en evidencia luego de esta pandemia. Bueno, a propósito de esta pandemia. Hay algo muy claro que a nosotros nos tiene como perturbado todo esto del teteo, de por qué razón la gente no se cuida, aunque lo del teteo es la forma popular de celebrar, pero los ricos también tienen sus teteos, claro, sí, que no salen en cámara. Que no salen en cámara. Lo cámara. tienen en sus fincas. ¿En sus villas? En sus villas, claro. Y en los lugares privados, y en sus casas, en sus suites. Sí, existen los teteos, pero eso no salen en la televisión. Creemos que es un problema de los pobres y las comunidades. Eso no es así. Pero detrás, tú sabes, parece de... No, pero que es verdad, eso no es así. Sí, pero detrás de eso hay un tema, que es el ser humano tiende a la sociabilidad. El ser humano necesita encontrarse, agruparse con lo de nuestra misma especie. Hay una tendencia a comunicarnos, a la comunicación cara a cara. Necesitamos la reciprocidad, el contacto físico, corporal. Estos son principios básicos de la hominización, de ese proceso del ser humano de cada vez más ir evolucionando a lo que es en su esencia ser humano. Entonces el ser humano como ser social llega un momento en que irrumpe esa necesidad frente a la soledad y al confinamiento. O sea, que usted lo que está diciendo es que los teteos forman parte de esa necesidad básica del ser humano. De esa tendencia a la vida social, que está escrita en la memoria genética del ser humano, desde sus raíces. Esa condición o esa fuerza hacia buscar al otro, a la otra. Por eso no deben sorprendernos estas irrupciones de masa. No la estoy justificando, la estoy tratando de entender desde una visión más antropológica, porque el teteo no es un fenómeno de la sociedad dominicana. Claro, lo tienen los europeos en Estados Unidos, en todos los países. Porque al final son las reuniones de socialización. Pero que en medio de la pandemia eso no es bueno. Claro, sí. Porque el ser humano también tiene lo que se llama la fuerza de voluntad y del autocontrol, y eso ha quedado en crisis en esta pandemia. El otro elemento es la libertad. La libertad es una fuerza que mueve a los seres humanos, muchas veces hacia lo sublime, hacia lo excelso, pero también hacia lo peligroso. Entonces, el salir a la calle es una manera de demostrar que somos libres. Conforma esto en también contraste con la responsabilidad ciudadana y el cuidado de sí mismo y los demás. ¿Forma esta libertad parte también de esa esencia, necesidad del ser humano desde el punto de vista antropológico? El ser humano en su esencia lo empuja a la búsqueda de la libertad. Hay dos fuerzas que mueven al ser humano, que es la búsqueda del bienestar y la libertad. Hay otras fuerzas como es el odio, el amor, el miedo también es una fuerza poderosa en el ser humano. El problema del miedo es cuando el miedo te paraliza. Pero los miedos ayudan a los seres humanos a hacer muchas cosas a protegerse. Pero no solo a protegerse, a hacer lo contrario, a luchar y vencer ese miedo. Entonces esa situación dual de los seres humanos. Y por último, el ser humano es ritual. La ritualidad es fundamental en los seres humanos. El fútbol, el béisbol, la fiesta, el rito religioso. Entonces el ser humano necesita de la ritualidad. Y hemos visto mucho esto en lo del COVID, cómo los seres humanos o los pueblos
han irrumpido buscando esos ritos que no tenían. Que no tenían y que el COVID les No, controló. cuando digo que quitó, con el COVID, que exacto, no tenían, que no el tenían. COVID se lo había... los limitó. Los limitó o se lo comió el COVID momentáneamente, sus ritos. Bueno, muchísimas gracias, Bernardo, por acompañarnos en este tema. Yo quería que siguiéramos extendiéndonos un poquito más. A ustedes muchísimas gracias por continuar con nosotros.